Bien, ok. Vamos a dar inicio con la sesión síncrona del día de hoy. Eh, Vamos a hacerla un poquito rápido para no quitarles mucho su tiempo, ya que ya es un poquito tarde. Entonces, vamos a dar inicio. Por ahí tenemos cuatro temas pendientes por ver el día de hoy. Vamos a ver cuáles son. Teníamos por ahí dos tipos de sociedades, me parece que nos faltaban. Sí, sí, son dos tipos de sociedades, sociedad comandita por acciones, sociedad cooperativa. Y bueno, pues vamos a hablar de lo que es la sociedad en capital variable, que eso ya lo hemos visto dentro de las pláticas que hemos tenido en las sesiones síncronas. Y nada más vamos a ver cómo se caracteriza o alguna de las reglas de lo que son las sociedades de capital variable y cuáles son los otros tipos de sociedades que entran dentro de este rubro. Bien, les voy a pedir por favor que voy a empezar a dar la presentación y les pido por favor a ustedes compañeros que ya están dentro de la sesión que si se dan cuenta por ahí de que alguien quiere ingresar, por favor le den acceso para no interrumpir la presentación. ¿Ok? Bien. Ujú, permítanme. Mm, ok, vamos a compartir. Permítanme. Ok, vamos a dar inicio, vamos a ver la siguiente, el siguiente tipo de sociedad en la que nos quedamos fue en la sociedad en comandita por acciones, que básicamente es lo mismo que la sociedad en comandita simple. Se manejan dos tipos de socios, ahorita lo vamos a ir viendo. Y aquí terminando vamos a hacer, o les voy a intentar poner un video, porque aquí nos habla mucho sobre las acciones y necesitamos ver qué es una acción. Muy bien, vamos a iniciar. Sociedad en comandita por acciones, como les comento, básicamente es lo mismo que la sociedad en comandita simple, nada más que aquí se rigen por acciones. La sociedad en comandita simple por acciones es la que se compone por uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Como lo hemos visto en la sociedad en comandita simple, existen dos tipos de socios, los comanditarios, que son los que, podríamos decirlo así, que trabajan dentro de la empresa, que son los que toman las decisiones y que pues estos responden por el accionar de la misma. En cuanto a los comanditarios, hablábamos de que ellos únicamente hacen el aporte del capital, es decir, ponen el dinero como quien dice. En su proceso de constitución, pues hay una junta de socios para hacer un proyecto de estatuto. Se requiere de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores en dado caso de que tenga negocios fuera del país, que aquí se da mucho porque son empresas muy grandes que no solamente se dedican a un rubro. Por ejemplo, hablemos de FEMSA, hablemos de PepsiCo, ¿qué más por ahí? Alguna de esos tipos de empresas que no solamente se dedican al, en este caso, pudiéramos decirlo, por ejemplo, FEMSA ya no únicamente se dedica a refresqueras, sino
tiene tiendas, Oxxos, tiene mucho más, ya ramas. Se hace el proceso ante notario público y se hace la inscripción ante el registro público de comercio. En cuanto a su razón social, pues nos dice que podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ellas no figuren los de todos, la razón social, la denominación, en su caso se agregará la palabra sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S. en C. por A. Punto. En cuanto al capital social, la ley no establece un mínimo. En cuanto a las reservas, se recolecta el 5% de las utilidades hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo, perdón, que es lo que ya les había comentado yo. Prácticamente en todas las sociedades tienen por default o tienen como regla que sea por lo menos el 5% de las utilidades anuales. El número de socios tendrá como mínimo dos porque debe de existir las dos figuras. En este caso, el comanditado y el comanditarios. Ya lo habíamos platicado en otro tipo de sociedad. Existen los comanditarios que tienen su responsabilidad solidaria, subsidiaria ilimitadamente. Aquí podemos ver que, o lo podemos distinguir como, así se los comentaba ahorita, como los comanditarios son los que trabajan dentro de la empresa, los que están tomando decisiones, los que están llevando a cabo, pues, el trabajo, ya sea físico o mental. Y los comanditarios solamente tienen, por el monto de sus acciones, que son los que pagan o invierten el capital. Los órganos sociales y de vigilancia, la asamblea de accionistas. Hay un administrador, que debe ser un socio comanditado, y un comisario, que puede ser alguna persona que represente a los socios comanditarios. Como ya lo habíamos hablado en el tipo de sociedad simple, de igual forma aquí, el contrato de sociedad puede rescindirse por el uso de la firma o capital social para negocios propios, por la infracción al pacto social, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, o por la quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Ok, muy bien. Voy a tratar de compartirles un video de lo que son las acciones y por favor necesito que me digan si lo tenemos en pantalla y si lo podemos escuchar, por favor. Si voy a requerir que abran su micrófono y alguno de ustedes me diga si se está observando y si tenemos buen audio, por favor. Si lo tenemos en pantalla, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Sí se escucha? No se escucha, maestro, solo se ve la pantalla. Bien. Mm,
Ok. Vamos a hacer esto. Se los voy a compartir en la plataforma que realmente no encuentro o no sé cómo compartir el video. No nos puede dejar el link, Les o puedo sea, dejar el copiar el link. link ajá. Sí, les voy a dejar el link aquí en el chat. Sí, porfa. Pero creo que se puede, dar de cuenta que usted comparta pantalla y después usted apague el micrófono. Ah, ok. Hacemos la prueba. Creo que era así, la verdad no le prometo nada, pero creo que sí. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba y me dicen. De igual forma, para no quitarnos mucho tiempo, lo voy a compartir nada más para hacer la prueba, lo quito inmediatamente y continuamos con lo demás. Y ya les tengo aquí el link en el chat. Nada más quiero hacer la prueba para en otras ocasiones. Ok. No, maestro, no se escucha. Ok, muy bien. Bueno, tendré que hacer la prueba después. Y bueno, de igual forma ya les dejo aquí el link de lo que es una acción. Les comento básicamente lo que ahí nos explica es, por decir, nos da el ejemplo de una empresa donde nos habla de ahí de una empresa pequeña, una frutería que crece mundialmente y para atraer socios lo que hace es dividir por acciones. Es decir, si su compañía cuesta un millón, por así decirlo, como ejemplo, un millón, lo que él hace es decir, ¿sabes qué? Voy a vender 100, 200 acciones y eso va a ser el millón, se divide en 100 o 200 acciones. Entonces, quien compra más es el que tiene el mayor porcentaje de acciones. Básicamente eso es lo que nos explica. Y bueno, vamos a continuar. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok, vamos a continuar. Permítanme. Ok, vamos a ver lo que es la sociedad cooperativa. Esto básicamente se rige o se lleva mucho a cabo dentro de la agricultura. La agricultura, ganadería, entre otras. Por aquí esta ley, esta sociedad se rige por su propia ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y bueno, ahorita solamente lo vamos a ver de manera general, no nos vamos a adentrar mucho, ya que, pues, como existe con su propia ley, está un poquito de, tiene mucha más información, pero lo vamos a ver de una manera general. ¿Ok? Dice que la sociedad cooperativa es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Como les comentaba, son reguladas por su propia ley, la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica siempre y cuando sea lícita, y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en la integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios a a pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, y la promoción de cultura ecológica. Aquí básicamente, de igual forma que en las demás, se tiene que estar organizado y tiene que haber una democracia para con los socios, deben de estar de acuerdo todos. Solamente que aquí, en este tipo de sociedad, se lleva mucho a cabo el que metan la educación, la religión y, por ejemplo, aquí nos habla de la cultura ecológica. Los requisitos de constitución y diferencia entre otras sociedades nos dice que tiene que haber como mínimo 5 socios, a menos que sea orientada al ahorro y préstamo. Aquí se requiere mínimo 25 socios. Capital variable y duración indefinida. Se otorgará igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e igualdad en condiciones para las mujeres. Les comento también, aquí les voy a dejar un video para que sepan cuál es la diferencia entre la orientada al ahorro y préstamo. Y existen tres tipos. Por ahí les voy a dejar. Ahorita los vamos a ir viendo más despacio. En las formalidades para su constitución hay una mediante Asamblea General, que en cuanto a los socios nos dice que deben de acreditar su identidad, ratificar su voluntad en la constitución de la sociedad cooperativa y reconocer las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia. Aquí como se da mucho la cuestión de que es en ganadería, agricultura, pues a diferencia de en las zonas rurales, no es tan fácil encontrar un notario público, y aquí se puede hacer ante cualquier tipo de autoridad. Aquí nos habla de notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia, presidente municipal, secretario delegado municipal del domicilio de la sociedad cooperativa. eh, y nos habla de que contará con personalidad jurídica al momento de firmar el acta constitutiva. Debe de inscribirse en el registro público de la propiedad. Aquí hay una diferencia también. ¿Qué es lo que debe de tener el acta constitutiva? Denominación y domicilio social de la sociedad, el objeto social, es decir, a qué se va a dedicar, los regímenes de responsabilidad limitada o suplentada de los socios, forma de constituir o incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación, es decir, cuánto aportó cada uno, la evaluación de los bienes y derechos que se aporten, si en lugar de aportar dinero se está aportando material, los requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, la forma de constituir los fondos sociales, señalando su monto, su objeto y reglas para su aplicación, además de las áreas de trabajo a crearse y las reglas para su funcionamiento. A- Aquí tienen que estipular también
los programas o estrategias relativas a la educación cooperativa y a la economía solidaria. ¿Cuánto va a durar la empresa o la sociedad cooperativa? El tipo de libro de contabilidad que se va a llevar, la forma en cómo se van a manejar los fondos y los bienes sociales, además del procedimiento para convocar a las asambleas generales, como lo veíamos en las demás sociedades, que por lo general son una o dos veces al año. Además de se tiene que estipular los derechos y obligaciones de los socios, los mecanismos de conciliación y arbitraje para la resolución de conflictos entre socios, la forma de dirección, administración interna, señalando las atribuciones y responsabilidades de los socios que la integren, los fondos sociales y funciones de la comisión técnica en su caso. Como lo vemos aquí, es un poquito más compleja que las demás, ya que debe de llevar muchas más cosas que un acta constitutiva diferente, por eso es que tiene su propia ley. Cuanto a los órganos sociales, hay una asamblea general, un consejo de administración como órgano ejecutivo de la Asamblea General, un consejo de vigilancia integrado por un número impar de miembros no mayor de 5 que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales. Aquí hay otra diferencia bien marcada de las demás sociedades. Aquí debe de haber un consejo de vigilancia regido por un presidente, un secretario y unos vocales. Estos son los tres tipos de diferentes sociedades cooperativas. Hay de consumidores de bienes y servicios, los de productores y los de ahorro y préstamos. Por ahí les voy a poner un video donde nos diferencia cuáles son qué rubros toman cada uno de estos tres tipos de sociedades cooperativas. Ok, eh, vamos a continuar. Nada más, lo de sociedad de capital variable, pues vamos a ver nada más unas cuantas reglas, porque básicamente todos los tipos de sociedades, a excepción de una o dos, entran dentro de este rubro. Por ahí nos menciona que son aquellas en el que el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por el retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. Es decir, se puede aportar o se puede retirar capital dependiendo de la situación, si entra un socio, sale un socio o si de plano solamente se requiere un poco más de capital y se les pide por ahí a los socios que se haga una aportación mayor. Entonces quiere decir que puede estar variando el capital. A eso se refiere con capital variable. En cuanto a la razón social de cada una de las sociedades, cuando entran dentro de este rubro, por ahí se añade siempre la palabra de capital variable. Por ejemplo, ahí vemos, es muy común que veamos una empresa que tenga la terminación SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. El contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable debe contener, además de las estipulaciones que correspondan a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. Por ahí debe de haber una parte donde nos hable, en cuanto al acta constitutiva, donde nos hable cómo puede variar el ingreso o la salida del capital social. Ok, aquí nos habla en la sociedad anónima.
la responsabilidad limitada y en la de comandita por acciones se indicará un capital mínimo. En las sociedades en nombre colectivo y en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial, es decir, no puede bajar de la primera aportación. Queda prohibido a las sociedades por acciones anunciar el capital cuyo aumento esté autorizado sin anunciar al mismo tiempo el capital mínimo. Estamos hablando de aquí de las reglas que debe de llevar cuando entra dentro del rubro de capital, de sociedad en capital variable. Aquí nos hablan de que si no anuncian el capital, quien será responsable serán los administradores o cualquier funcionario de la sociedad. Si todo aumento o disminución del capital social debe inscribirse en el libro de registro que al efecto llevará la sociedad. Vemos aquí los tipos de sociedades que entran como capital variable. Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, comandita simple, comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo. Aquí básicamente la que tenemos fuera es la sociedad cooperativa. Muy bien. Ya nada más para terminar con la sesión del día de hoy, vamos a ver así a grandes rasgos lo que es la fusión, transformación, escisión y escisión de las sociedades. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a verlo. Básicamente, nos vamos a ir así muy rapidito. Simplemente el decir fusión es cuando dos empresas se ponen de acuerdo para unirse y esto se puede hacer sin modificar el acta constitutiva siempre y cuando se dediquen a lo mismo, que tengan el mismo rubro. Ok. En cuanto a la transformación, es un derecho de las sociedades poder cambiar a un tipo distinto de sociedad sin que tenga para ello que desaparecer para nacer de nuevo. Basta la modificación de su escritura en el caso de la transformación, forma distinta de sociedad mercantil, o bien adoptar la modalidad de capital variable. Las sociedades que pueden hacer tal cosa son las marcadas en las fracciones de la 1 a la 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De igual forma, casi todas pueden hacerlo, o si no, solo la sociedad cooperativa no. Es decir, puede pasar de una sociedad a otra sin tener que disolver la sociedad que ya está establecida. En cuanto a decisión, hablamos de una separación. Y se da decisión cuando una sociedad denominada Excidente decide extinguirse y divide la totalidad o parte del activo pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloques a otra sociedad de nueva creación. Estas aportaciones son en bloque, que las sociedades escindidas son de nueva creación y que la sociedad descendente puede o no
extinguirse. Es decir, tienen el derecho también de poderse dividir en dos o más empresas o sociedades. De igual forma, sin la necesidad de que se liquide. Aquí hablamos de que la fusión, la transformación y la escisión, básicamente lo que nos quieren decir aquí es que pueden cambiar, se pueden juntar, se pueden transformar y dividir sin la necesidad de liquidar la empresa o la sociedad que ya estaba establecida en un principio. Ok, tenemos, compañero, ¿alguna duda? Sí, solo una duda, Ujú. maestro. Es cuando en esta parte que vimos de la fusión, que pues ya va a ser para un poquito después, ¿no? Pero solo tiene una duda. Cuando son dos empresas del mismo giro, pero su sociedad es distinta y se quieren fusionar, ¿ahí qué procede? Lo pueden hacer, o sea, siempre y cuando sea del mismo giro, lo pueden hacer sin que se liquide, como lo habíamos hablado. Nada más el acta constitutiva sí tiene que cambiar, es decir, tienen que especificar qué tipo de sociedad va a ser. Sí, sí, Entonces ahí sí. se tienen que poner de acuerdo los que se van a fusionar para dejar cuál va a ser su sociedad. Así es. Sí, tiene que haber un acuerdo entre los dos, pues los dos tipos de sociedades y su asamblea general, ¿no? Sus socios. Ok. Y lo de la decisión, veo yo que muchos inversionistas hacen eso, como que compran la empresa y luego la dividen en partes y las venden. Pero pasa mucho en este giro de las inversiones, que es cuando son fondos de inversión. Más Compran bien yo empresas creo, y luego las venden por partes. así es, son acciones. De hecho, esto lo vamos a ver en el video que les acabo de mandar. Nos habla por ahí de cómo hay empresas que se dedican a comprar acciones de otras empresas y venderlas. Nos habla por ahí, existen brokers y son empresas especializadas, o sea, son sociedades que se dedican a eso. Sí. Ah, ok. Haz de cuenta que lo que yo vi fue de que inversionistas, o sea, sí puede ser Ujú. una persona, por decir un ejemplo yo, que yo compro a una empresa, pero que ya va a estar en quiebra. Pero esa misma empresa yo la compro y yo la vendo en pedazos. En acciones. Sí. Sí, eh, sí, es un poquito complicado porque ahí entramos en la cuestión de la bolsa de valores. Es, Ah, es ok. algo, es algo así. Hablamos de jugar con acciones, el comprar y vender acciones. Algunos se dedican a comprar acciones que creen que puede dar frutos y los venden, no sé, a lo doble, pero ya sería cuestión de que otro inversionista pues creyera en eso. Igual, de igual forma, compran acciones de empresas que posiblemente ya estén por quebrar, pero le apuestan a que en determinado momento crezcan sus acciones. Es un juego por ahí de la cuestión del mercado de valores, en cuestión de acciones. Sí, está muy interesante, la verdad. Sí, bueno, para eso hay empresas establecidas que le llaman brokers, son sociedades de personas que se dedican a estar monitoreando ese tipo de negocios para comprar y vender acciones. Ok, Bueno, gracias, maestro. muy bien. Bueno, hasta aquí terminamos con la sesión síncrona del día de hoy. Espero que haya estado entendible. Por ahí les voy a dejar el video aquí en el chat. De igual forma se los voy a agregar dentro de su aula, por ahí como material de apoyo. Y cualquier cosa, por favor, háganmelo saber a través de la mensajería de la plataforma. Y
nos vemos el próximo jueves. Por ahí el domingo ya van a tener su próxima actividad. Les comento también, para los que van a ver ahorita la sesión síncrona grabada, que posiblemente les voy a dar 2 o 3 días porque me han estado mandando mensajes algunos compañeros que no han podido entregar por alguna razón, no pudieron participar en la primera actividad o entregar la anterior. Entonces por ahí voy a dar 1 o 2 días donde voy a abrir las actividades para que puedan hacerlo, para que puedan entregar. Lógicamente, los que cumplieron con tiempo y forma, por ahí van a tener una calificación mayor a las personas que me pidieron la oportunidad. No varía mucho, pero sí, no puedo calificarlos de igual forma que las personas que cumplieron en tiempo y forma, ¿ok? Bueno, nos vemos la siguiente sesión síncrona y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches.